Muchas gracias. Entonces, con eso vamos a ver un poco cómo es que hemos llegado hasta aquí. Esto también para mí es bastante útil ver la ruta de cómo hemos llegado hasta este punto en el webinario de hoy, que estamos viendo las proyecciones y políticas, el análisis de las políticas de mitigación. Como vemos, hemos tenido ya varios webinarios en muchos temas, principalmente en EDCs, AFOLU, y lo que se nos viene, que ya está bastante cerca, es el taller presencial en mayo, donde justamente vamos a ver el tema de proyecciones y el análisis de las políticas de mitigación. Entonces, eh, también tenemos luego de eso un post-webinario el 28 de mayo, así que por favor también reserven sus calendarios para esa fecha. Y posterior a ello vamos a tener una reunión de grupo técnico de trabajo para ver y continuar con el tema de AFOLU, donde vamos a ir también viendo algunos de los desafíos identificados en el webinario del año pasado que se vio en diciembre. Entonces, como pueden ver, estamos siguiendo una ruta clara de los desafíos ya previamente identificados que venimos ya trabajando con ustedes en diferentes espacios. Entonces, esto es un poco de los antecedentes que nos llevan al día de hoy y de lo que se viene también a futuro. Este es un poco de la agenda de hoy. Y tenemos primero, bueno, ya la bienvenida, la presentación de la agenda. Vamos a ver un poco hoy de elementos básicos de la proyección de GI, la evaluación de políticas de mitigación y elementos comunes en la región. También la transparencia de políticas, medidas y proyecciones basado en AFOLU y también otros temas no AFOLU. Y espacio para preguntas y respuestas. Y finalmente un anuncios y cierres y espacio opcional de diálogo e intercambio de ideas. Vamos a tener ahora unas palabras de bienvenida y objetivos del webinar a cargo de Luis Ruiz, asistente técnico del Centro Regional para la Transparencia de la Acción Climática en Centroamérica y República Dominicana. Luis, te cedo la palabra. Hello, good day, everyone. Thank you all for taking the time. We are appreciative of you all joining us in our next sessions. We continue to strive to make the best of these sessions and to always provide good information to you all with the help of the technical team and, of course, the hub team. The logistics is always something that we push to get right. We welcome you all back from the Easter. I'm sure you all had a restful Easter and a good one, and I hope everything went safe for you all and your families. Please, getting back into it, if there's anything else that we can assist with going forward. We have the upcoming the in-person event that we've been reaching out to the countries. So please, we look forward to seeing who I will be participating in the event. Um, Other than that, please feel free to ask any questions throughout this webinar. And if there's anything that me or my team can help with, we will be here and happy to help. So thanks again for joining us, and let's have a good session. So thank you. Thank you, Luis. Muchas gracias. Antes de continuar, quisiera que por favor todos puedan encender sus cámaras porque vamos a tomar una foto para nuestro registro. Así que, a ver, si pueden por favor prender sus cámaras, poner su mejor sonrisa. Si quieren, tomen un segundo para peinarse. Sé que a veces todos estamos un poquito despeinados antes de encender la cámara, así que por favor, no sé, Vale, si tú nos das la indicación o... Sí, Oscar. Con Sí, gusto, ¿qué Oscar. tal? Un gusto a todos. Me alegro de saludarlos y de verlos por acá. Y los veo bien radiantes a todos. Muy bien, creo que casi todos tenemos la cámara. Falta mucho gusto, Celeste. Me falta Claudia, Mate y Melvin. No sé si tienen acceso a su cámara. Y si no, pues procedo a hacer algunas tomas. Permítanme un momentito que se me abrió la ventana. Ok, bueno, todos con su mejor sonrisa. A la cuenta de 3, 2, 1. Veamos otras tomas. Perfecto. Estamos listos con todo.
pueden comenzar ahí. Y les deseo lo mejor en esta reunión. Muchas gracias, Oscar. Espero que todos hayan salido súper bien en sus fotos. Entonces, a ver, voy a proceder a continuar. Perfecto. Entonces, antes de continuar, Richard, te doy pase para que puedas presentar los objetivos de este webinar. Gracias, Almendra. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas veo a Guatemala, a Cuba. Hay 4 compañeros de Cuba conectados, así que gracias por conectarse. Me contaban que están lanzando la NS ahora, así que genial por tenerlos acá también. ¿A quién más veo? Veo a Honduras, bueno, Guatemala ya lo mencioné, El Salvador, veo a Panamá también. Así que vamos a retar a los países que no vinieron. Bueno, el objetivo culinario es un poco adelantar y ahondar, dar los primeros pasos en lo que va a ser el taller presencial en mayo. Y hoy día lo que vamos a hacer es presentar, y eso es lo que viene a continuación, de hecho, la agenda del taller. Vamos a explicar un poco qué se va a tratar. Y también vamos a presentar algunos elementos fundamentales. Jairo nos va a hablar de lo que es proyecciones, Walter y Marcelo nos van a hablar un poco de evaluación de políticas de mitigación y también reporte de las mismas. Y también vamos a dar un espacio al final, como siempre lo hacemos, para que ustedes puedan preguntarnos si alguno tiene alguna duda técnica más específica. Nos podemos quedar algunos minutos para discutirla. Y también está el equipo del Hub presente, así que si tienen alguna duda, consulta respecto a temas logísticos, el equipo del Hub puede responder a eso. Así que bienvenidos y comencemos con la presentación de la agenda, que lo voy a hacer yo mismo. Voy a compartir pantalla, o tienes, sí, yo compartir pantalla, no hay problema. Em, ya, asumo que están viendo, sí. El taller, como comentábamos, se va a desarrollar del 6 al 9 de mayo en El Salvador. Va a ser un taller un poco más largo de lo habitual. Vamos a trabajar 4 días en proyecciones, en discutir y entender algunos conceptos como BAU, BOM, WAM, etcétera, como escenario comedy, asimedia, comedias adicionales, etcétera. Vamos a discutir un poco sobre diferentes modelos o herramientas utilizadas para las proyecciones. Eh, Vamos incluso a tener una presentación bien breve en CACMO, que es algo que incluso creo que he visto que algunos países como Belice, ahora me acuerdo que estaba Melvin también, saludos a Melvin, incluso lo mencionan en su ETR, como alguna experiencia en GACMO. Cuba también tiene mucha experiencia en GACMO, y otros modelos también vamos a conversar sobre esto. Y el otro elemento fundamental del taller va a ser todo lo que tiene que ver con política y medidas de mitigación. Entonces, vamos a discutir mucho sobre cómo se relacionan las predicciones con las políticas, con otros instrumentos como las NDC, ¿cierto? Que entendemos que es algo que también es de mucho interés para ustedes. Y vamos a ver los elementos comunes que hay con ellos, qué sinergias hay entre los distintos procesos. Y para ello tenemos una agenda bien especial porque durante el primer día vamos a comenzar con una presentación muy básica sobre los distintos elementos que se van a tratar en el taller, y luego de ello, y como es habitual, les vamos a dar el espacio a ustedes para que nos presenten eh, cómo están llevando el tema en sus países. ¿Ya? Así que, como es habitual también, yo les voy a mandar una presentación a través de Luis. Les vamos a mandar una presentación a los participantes de cada país, una presentación tipo, para que la completen y nos comenten cómo está el estado de proyección y evaluación de política en sus países. Y luego en la tarde el consorcio va a retomar, digamos, la agenda y vamos a ahondar en
elementos básicos para seleccionar o entender las distintas herramientas de acuerdo a las circunstancias nacionales. Y también vamos a hablar un poquito sobre evaluación de políticas de mitigación. Y nos vamos a tomar un tiempo de la tarde para hablar sobre los ejercicios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los días 2 y 3 vamos a trabajar de manera separada en un grupo de AFOL y en un grupo de energía. ¿Ya? No sé si todos han recibido la invitación. Entiendo yo que el Hub ya lo envió a los puntos focales, pero es muy importante que participen tanto expertos de agricultura y tierras como expertos de energía, para que puedan sacar el máximo de provecho del taller, ¿ya? Este taller va a ser bien práctico, va a ser un poco similar a cómo trabajamos en diciembre en el taller de inventario y también en febrero en el taller de República Dominicana sobre NDC. Y en general, no voy a entrar en detalle aquí, pero los equipos de Afolo Energía van a trabajar en actividades prácticas de cada sector. La idea es que podamos revisar políticas de cada sector, entenderlas, discutirlas con los expertos, ver algunos casos típicos, por ejemplo, en el caso de Afolo. Y en el caso de energía vamos a trabajar con un modelo simple que vamos a poder manipular para entender un poco qué elementos se consideran en las proyecciones y cómo saltar de proyección a evaluación de políticas de mitigación. ¿Ya? Y eso vamos a trabajar los días 2 y 3. ¿Ya? Además de ello, el día 2 en la mañana vamos a tener una presentación de GATMO que va a hacer, realizar Denis de UNEP. Esa presentación va a ser virtual. Y me voy a saltar al día 4, porque los días 2 y 3 van a hacer este trabajo separado. Y el día 4 vamos a tener un último ejercicio en la mañana, dado que vamos a haber trabajado proyecciones y evaluación de política. El día 4 vamos a discutir en la mañana de manera conjunta sobre cómo las políticas se transforman en instrumentos. Eh, y también vamos a dar un espacio a la presentación vamos a tener una pequeña presentación sobre soluciones basadas en la naturaleza. ¿Saben? Está un poco una manera de integrar algunos elementos que tienen que ver con adaptación o con, podríamos decir, acciones sinérgicas. Y luego en la tarde vamos a tener un plenario para discutir sobre las lecciones aprendidas, qué cosas nos gustó del taller, qué cosas no nos gustaron, y también un poco mirar hacia las actividades futuras del hub. Otro elemento también importante es que lo que es AFOLU, el equipo de AFOLU particularmente, como sabemos que es un tema relevante dentro de la región, es generar una suerte de hoja de ruta, ¿ya? Porque si bien este taller va a estar centrado en la creación de capacidades y el trabajo en ejercicios prácticos, el siguiente taller que tenemos por ahí por julio, agosto, estamos definiendo la fecha, va a estar más enfocado en la asistencia técnica, ya en que nosotros en este taller les vamos a dar muchas cosas. Y la idea es que en el taller de julio-agosto ustedes traigan cosas. Y sobre esas cosas que ustedes traigan, podamos discutir, trabajar, profundizar. Y va a tener una estructura más o menos similar a la de este taller, pero en cuanto al contenido va a estar más vacía, en el sentido que ustedes van a poder llevarlo. La idea es que ustedes lleven los contenidos al siguiente taller. Ya por eso este taller va a ser tan intenso como el trabajar con material que nosotros vamos a llevar, y luego el siguiente va a ser más de asistencia técnica. Ahora, sin perjuicio de ello, si ustedes ya tienen alguna duda o quisieran que alguna política o algún escenario eh, alguna proyección o lo que sea, necesitan o les gustaría que fuera revisado o utilizado como ejercicio ejemplo, por favor acérquense a nosotros
tiendo a pensar que la mayoría de ustedes tienen mi correo, y si no tienen mi correo, tienen el de Luis. También está el WhatsApp. Y díganos como, oye, tenemos esta información, nos gustaría que la revisaran o que la compartan con los demás. Y podemos ver cómo, en qué espacio de la agenda trabajarlo o usarlo como información base. Así que eso respecto a la agenda, no sé si hay dudas, consultas hasta ahora. No veo manos. Para los aspectos logísticos, yo entiendo que ya sale una invitación por parte del Hub al punto focal. Así que, por favor, si no están enterados de eso, comuníquese con su punto focal eh, y hagan la gestión interna respectiva. No sé si hay dudas o consultas, si no, seguimos al siguiente tema. ¿Almendra? Parece que no. Creo que hubo una consulta interna sobre si íbamos a compartir la agenda. Creo que sí la compartiremos luego Sí, con todos. nosotros ya habíamos enviado una versión al Hub, pero la ajustamos un poco. Así que sí, o sea, vamos a mandar esta agenda al Hub para que el envío de la agenda sea como oficial, como es un poco más delicado. Pero sí, sí la podemos compartir. Perfecto. Creo que esa es la única consulta que nos ha llegado. Si tienen alguna otra pregunta, pueden ir dejándola en el chat y la resolvemos más adelante. Gracias, Richard. Podemos pasar entonces al siguiente tema. Ahora vamos a pasar ya al tema de proyección de GI, elementos básicos. Este tema está a cargo de Jairo Quiroz. Jairo ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial, de las Naciones Unidas y de la Cooperación Técnica Alemana para más de 20 estudios en temas de descarbonización, planificación energética, electromovilidad, cambio climático, generación distribuida, entre otros, y es doctor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Manchester, Inglaterra, y cuenta con un posgrado en temas de electromovilidad. Ha liderado estudios como la evaluación de costos y beneficios de la descarbonización en Perú, la evaluación del impacto fiscal de la descarbonización del transporte en Costa Rica y la evaluación de los impactos de descarbonización del sector eléctrico en América Latina y el Caribe. Entonces, Jairo es experto en proyecciones de GI y evaluación de políticas de mitigación. Estoy segura que ya muchos lo conocen. Y Jairo, te doy el pase para que puedas iniciar tu presentación. Gracias, Almendra. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la introducción, Almendra, también. Y vamos a garantizar que la próxima la cortamos un poquito y también la actualizamos porque ya está un poquito vieja esa intro. Al mismo tiempo, espero que puedan ver la pantalla. Tal vez me confirman que se ve. Thumbs up por ahí. Sí, Sí, la sí, vemos. perfecto. Bueno, entonces yo vengo a hacerles una pequeña presentación realmente sobre proyecciones y algunos elementos básicos el próximo martes, 6 de mayo, allá en El Salvador. Esperamos poder profundizar sobre estas proyecciones, sobre lo que implica, qué son las proyecciones, cuáles son las buenas prácticas para hacer estas proyecciones. Y quizás para el día de hoy quisiera iniciar, pues, como muchos de ustedes saben, una proyección es esa posible evolución de un sistema hacia el futuro. En algunas ocasiones le llamamos prospectiva también. Entonces, ese tema de prospectiva a nivel de planificación es bastante utilizado el término y nos permite, por ejemplo, entender cómo podrían ser esos futuros plausibles de, el sistema y en el caso de proyecciones de gases de efecto invernadero, de cómo podrían ser esas evoluciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestros países o también a nivel sectorial. Entonces, muchas veces vemos trayectorias de emisiones del sector energía por un lado y vemos sector afolu por otro lado, ¿verdad? A nivel de inventario, y como lo hemos venido platicando en esta sesión, pues se ve de forma agregada y por ahí tenemos emisiones de todos los sectores de la economía.
de nuestros países. Esta es una ilustración realmente muy de generar discusión, que son las emisiones, las trayectorias de emisiones, ¿verdad? Hacia el 2100, realizados por el Climate Action Tracker, actualizados, la última actualización que tienen a noviembre del 2024, donde vemos que pues existen diferentes trayectorias, cada una de ellas pues tiene un nivel de implementación de diferentes políticas y medidas, en algún grado de alta ambición, de mediana ambición, de baja ambición, o bien de no ambición, que es lo que conocemos como una trayectoria pues tendencial o business as usual. Trazar estas trayectorias son importantes porque nos permite entender algunas brechas entre cómo estamos hoy en día y cómo deseamos estar. Entonces, si deseamos estar, por ejemplo, en un net cero al 2050, por ejemplo, que es un escenario de 1.5 grados según IPCC, pues ahí podemos entender cuál es esa reducción de las emisiones que tenemos que hacer en nuestros países. Son importantes porque permiten apoyar esa toma de decisión en nuestros países a través del diseño de políticas que pueden tener un alto impacto en el largo plazo, que pueden generar altos beneficios en el largo plazo. Permiten entender el efecto, ya sea positivo o sea negativo, de una política o de una medida. Por ejemplo, electrificar la flota vehicular, en definitiva, que nos permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte, pero también podría ser que aumente las emisiones de un sector eléctrico, por ejemplo. Entonces nos permite entender también esas sinergias entre los diferentes sectores. Permite priorizar políticas y medidas, ya que uno puede, a partir de los resultados, encontrar lo que podríamos llamar del inglés el low hanging fruits, o esas políticas y medidas que son de fácil implementación y que tienen pues, impactos positivos. También permiten diseñar políticas y medidas transformacionales y no incrementales. Muchas veces en los países discutimos políticas que hoy parecen ser muy buenas, pero que en el largo plazo pueden tener repercusiones no tan positivas para nuestros países. Entonces, entender esas transformaciones que de repente hoy en día son difíciles de implementar, pero que generan altos beneficios en el futuro, pueden ser identificados a través de las proyecciones. También permiten priorizar y también identificar financiamiento climático. Permite identificar esas acciones que son low hanging fruits y que por lo tanto podríamos plasmar en financiamiento climático a nivel internacional. Permite entender cuántas necesidades de inversión se pueden hacer, si a esas trayectorias de emisiones se le agregan la contabilización de los costos de inversión necesarios para las transformaciones, y también si, por ejemplo, podemos medir la reducción de los costos de los combustibles, permite entender ahorros posibles de una transformación en el sector energético. Y esto permite también entender los flujos de caja que puedan existir a nivel de gobierno, o los flujos monetarios que puedan existir a nivel de ministerios de finanzas. Las proyecciones, entonces, si lo vemos de forma muy conceptual, y las proyecciones de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero son una estimación de las emisiones futuras de gases de efecto invernadero de un país basada en una serie de hipótesis. Y aquí es importante destacar que son hipótesis de cómo podría evolucionar el sistema. Por ejemplo, nuestra flota vehicular en la región, en América Central y República Dominicana, es altamente basada en los combustibles fósiles. Si electrificamos esa flota vehicular a una tasa de un 3% anual, pues alcanzaríamos una reducción sustancial de emisiones al 2050. Pero esa ahí es la hipótesis de que la electrificación ocurrirá al 3%, es la que me permite generar esa trayectoria o esta proyección de emisiones. Entonces, aquí estamos asumiendo que el 3% de la flota se va a transformar, pero eso es una hipótesis, no necesariamente la realización de la transformación en el tiempo. Pero esta hipótesis nos permite entonces entender cuánto va a ser la reducción de emisiones y por ende cuánto podrían cambiar en el tiempo.
Como decía anteriormente, las proyecciones pueden ser diversas en el sentido de que nos pueden permitir responder preguntas del tipo ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si electrifico el 3% al año? ¿Qué pasa si electrifico el 4% o el 5%? Y las implicaciones en emisiones. Pero si agregamos costos asociados, podríamos también hacer una razón de costo-beneficio o una costo-efectividad por ahí. O sea, durante el taller en El Salvador, yo voy a estar hablando un poco más sobre cómo se generan esas proyecciones, cómo calibramos modelos, cómo hacemos un corte del año base que nosotros tenemos, que usualmente está asociado al inventario último de los países, y de ahí cómo empezamos a hacer las proyecciones al futuro a partir de niveles de actividad de los diferentes sectores. Disculpen esta diapositiva con tanto texto, no lo voy a estar leyendo, pero ustedes van a tener acceso a esta información con todo gusto. Y aquí hablamos un poco sobre los datos típicos que utilizamos en la modelación para las proyecciones. Estamos hablando de los últimos inventarios de los países, donde hay datos de emisiones por sector, hay factores de emisión, datos demográficos y económicos, crecimiento del PIB, ya que es un impulsor importante en el crecimiento de las emisiones, o al menos en el crecimiento de las demandas, de la actividad económica de un país. Demandas de energía, tecnologías de energía. Aquí lo enfoco un poco a energía, pero ya los colegas también hablarán de AFOLU con mayor precisión. Tecnologías de energía, políticas de mitigación, costos y financiación, uso del suelo y cambio de uso del suelo. Aquí un poco mencionar que también podríamos dentro del sector energía considerar la huella o sea, el área que requiere, por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos, algunos riesgos e incertidumbres. Si yo en temas de proyecciones he trabajado mucho el tema de la incertidumbre futura o la incertidumbre profunda, y acá siempre hago mucho énfasis sobre la incertidumbre asociada a las evoluciones futuras. Yo creo que nadie en esta llamada puede decirme que sabe lo que va a pasar en el 2050. Por ende, la planificación debe ser basada en incertidumbres y basada en escenarios. Y para eso, yo en la región he venido implementando una metodología que se llama la metodología de toma de decisión robusta, que permite generar diversidad de escenarios en los cuales podríamos explorar los riesgos asociados a diferentes trayectorias. Pero bueno, en El Salvador encantado también de hablar un poco más sobre el tema. Sobre datos, lo ideal es que estas proyecciones estén aterrizadas a la realidad de los países, que utilicen proyecciones nacionales de la población, el Producto Interno Bruto del país, los balances energéticos del país y las emisiones sectoriales del país. En su defecto, en caso de que no tenemos factores de emisión de los países, pues es una práctica común utilizar valores por defecto que vienen de la IPCC y de las metodologías IPCC. Un poco tal vez para aterrizar sobre algunas de las aplicaciones que existen para la creación de proyecciones, pues existen modelos integrados, existen también modelos sectoriales. Entonces, en El Salvador vamos a estar hablando sobre algunas herramientas. Posiblemente ustedes ya han escuchado bastante de GACMO, que se ha mencionado el día de hoy, pero también han escuchado de LEAP, que es una herramienta bastante utilizada en la región, pero hay otras como el Times, hay otras como el Osmosis, hay otras como el GCAMP, entre otras que permiten hacer estas evaluaciones. GCAMP en particular es un modelo integrado y permite entonces entender sinergias entre diferentes actividades económicas. Podremos hacer escenarios para poder evaluar diferentes proyecciones, en el sentido de que podríamos ahí evaluar qué pasa si se electrifica una X cantidad de vehículos al año, pero también si el sistema eléctrico se hace más renovable y la eficiencia energética se implementa en el sector industrial. Este tipo de escenarios, como decía anteriormente, permiten responder qué pasa si, y ese qué pasa si usualmente está asociado a una pregunta de política que viene del Ministerio de Ambiente o sus equivalentes de los diferentes países, y ahí buscamos entender qué pasa si entonces optamos por alcanzar esa carbono neutralidad a mitad de siglo.
O qué pasa si de cara a la actualización de las NDCs buscamos entonces aumentar la ambición. ¿Qué ocupamos hacer para aumentar esa ambición? Entonces ahí estamos respondiendo a las preguntas ¿qué pasa si? O incluso qué hay que hacer para que algo se pueda materializar en el futuro. Modelos de la demanda de energía usualmente están asociados también a modelos que utilizan las variables socioeconómicas como la poblacional y el crecimiento económico del país o de la industria para poder evaluar qué tanta energía va a demandar o qué tanto se va a electrificar. Hay también modelos de uso del suelo, yo voy a estar hablando un poco, pero los compañeros también van a estar hablando de otras herramientas para estudiar el uso del suelo. Usualmente metodologías que utilizan estas proyecciones se correlacionan con análisis de costo-beneficio, ya que es una metodología bastante utilizada para priorizar acciones, ya que al final del día en nuestros países la variable o el crecimiento económico es prioridad. Entonces, tenemos que reducir emisiones, pero a la vez tenemos que generar un crecimiento económico y generar empleos en nuestros países. Entonces, el análisis de costo-beneficio y otras herramientas son bastante utilizadas en la región. Y también podemos modelizar el clima, el impacto que pueda tener diferentes escenarios RCPs para precipitación, por ejemplo, y las demandas que pueda tener sobre el sector agrícola en particular. Ya Richard lo mencionaba, ¿verdad? Algunos escenarios típicos que vamos a ver en la política pública son los escenarios BAU, el escenario extra measures, with existing measures, perdón, y with additional measures, que entonces el WOM, que se asocia con sin medidas, o el business as usual. Acá se excluye más bien todas las políticas y medidas que estén aplicadas, adoptadas y planificadas desde un año base. Y estos tipos de escenarios los conocemos como la posibilidad de que no se haga nada más de lo que ya está planificado. El WEMP, que incluye políticas y medidas actualmente aplicadas y adoptadas, es un tema de obligatoriedad, es decir, lo que ya está en política se debería de implementar. Y con medidas adicionales, pues es otro escenario de posibilidad. ¿Qué pasaría si se implementan más acciones a futuro, además de las que ya estén plasmadas en la política existente? Allá en El Salvador vamos a hablar un poco más sobre esto. Y quizás ya para ir cerrando y a la vez motivarlos a llevar sus preguntas también a El Salvador y hacer esta sesión más interactiva, hay distintos enfoques para hacer estas proyecciones. En general, y esta ecuación a mí me encanta mucho porque permite realmente ver eh, un cálculo muy simple de cómo hacemos proyecciones. Es demasiado simple, la verdad. Es un poquito más complejo que eso, pero permite empezar a entender cómo se hacen proyecciones. Usualmente usamos los datos de actividad, por ejemplo, la producción de electricidad de las diferentes fuentes, de diésel, gas natural, carbón si aplicase, por ejemplo en Dominicana aplica, a partir de fuel oil, ¿verdad? También. Todas estas fuentes generan emisiones, entonces hay un factor de emisión asociado. Entonces tenemos la producción de electricidad de las diferentes fuentes y el factor de emisión de esas fuentes. La multiplicación de la cantidad de electricidad en petajulios o terawatts hora de gas natural se multiplica por el factor de emisión en la unidad correspondiente, en millones de toneladas o toneladas, por la unidad energética correspondiente, ya sea petajulios o kilowatt hora o megawatt hora. Y eso nos da las emisiones para el año base. También lo puede dar para los años históricos aplicando la misma ecuación. Si a eso yo le aplico un impulsor de crecimiento, por ejemplo, el crecimiento económico del país, me va a dar una tasa de crecimiento de esa generación eléctrica. Aquí también tendría que considerar sobre la participación de cada una de las fuentes y eso me va a dar esa proyección de emisiones a futuro. Entonces es un poco ilustrativo esta gráfica que nos da emisiones históricas que se pueden contrastar con el inventario,
una fotografía del presente, que es ese año base que tenemos, y después de ahí una proyección de cómo podría ser esa evolución de las emisiones de futuro, si se sigue utilizando gas natural, diésel, etcétera. O bien podríamos tener una gráfica más ilustrativa donde bajan las emisiones debido a una implementación de energías renovables en el sector eléctrico, para citar un ejemplo adicional. Todo esto se asocia a algo que se conoce como la desagregación de Calla para la estimación de las emisiones, y una vez que estemos allá en El Salvador, yo voy a detallar un poco más sobre este proceso. Usos importantes de los modelos para las proyecciones, para tomar decisión. Importante que se vaya a integrar en el trabajo de las instituciones, que esto se institucionalice y que sean los diferentes ministerios o secretarías que puedan desarrollar estas proyecciones en los países de la región. Em, Porque las predicciones además son dinámicas. Lo que hoy en día nosotros podamos proyectar es posible que cambie en un año, en 2 años, en definitiva, y en 3 años hay que actualizarlas sí o sí. Porque las condiciones son dinámicas, hay nuevas tecnologías, hay nuevos costos de tecnologías, hay prioridades políticas que pueden cambiar en nuestros países, y eso se tiene que ver plasmado en ejercicio continuo para los mandatos de las instituciones. Ya para casi que ir cerrando con esta diapositiva, importancia de la modelación. Creo que facilita mi experiencia en varios países de la región, prácticamente en todos los países de la región centroamericana y República Dominicana. Facilita el diálogo informado entre sectores, permite evaluar políticas, anticipa también impactos intersectoriales, apoya la creación de políticas transversales y apoya objetivos políticos como que puedan dar esa complementariedad, pero también que puedan em, tener conflictos para buscar un punto que sea intermedio. Ya como les he ido anticipando, yo estaré en El Salvador brindando más detalles sobre bases comunes para desarrollar modelos. Vamos a hablar sobre herramientas de modelación. Ahí tendremos el espacio para hablar de ciertas herramientas, los pros y los cons. Y también vamos a trabajar sobre una herramienta simple que he desarrollado para poder contabilizar. No es un modelo de optimización ni nada por el estilo, pero es una calculadora muy simple que nos permite hacer contabilización de emisiones en el sector energía utilizando ese principio que anteriormente les mencionaba de Calla, y de cómo la actividad económica por un factor de emisión me permite ir generando las proyecciones. Entonces, realmente que espero verlos allá en El Salvador la semana del 5, específicamente del 6 en adelante. Y con eso finalizo yo de mi parte. Adelante, Almendra. Muchas gracias, Jairo. Muy clara tu presentación, y gracias por darnos también los próximos pasos para lo que vamos a ver en el taller de la semana del 5 de mayo. No se olviden de que pueden dejar sus consultas en el chat, y que posterior vamos a tener un espacio también para responder sus consultas a detalle. Ahora vamos a pasar a la temática de evaluación de políticas de mitigación y elementos comunes en la región, a cargo de Walter, revisor experto de la Convención para la Revisión de Ingeniería en el sector de AFOL. Walter, te doy el pase para tu presentación. Muchas gracias, Almendra. ¿Estoy autorizado a proyectar la pantalla? Sí, Sí, debes tener la autorización. excelente. Bueno, entonces voy a compartirles como apoyo de la presentación. Bueno, espero que se vea bien, ¿verdad? Sí, la vemos. Bueno, muy bien. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente. Con muchos ya nos vimos el año pasado en el seminario en el taller de El Salvador. Bueno, las políticas y medidas obviamente son imprescindibles si queremos modificar los escenarios de negocio corriente o tendenciales, ¿no? O sea, si queremos metas más ambiciosas en mitigación, pues tenemos que hacer cosas diferentes, entonces tenemos que implementar políticas y medidas que se tienen que realizar en cada uno de los sectores para que cada uno contribuya con lo que pueda o lo que el país decida que está dispuesto a contribuir. Eh, voy a
yo me focalizo en el sector AFOLU, o sea, soy revisor, como decía Almendra, para Naciones Unidas, para la Convención de Cambio Climático en el sector de, de UTCUTS o de LULUCF, pero también reviso agricultura y por fuera del marco de la Convención. Así que bueno, tengo una visión un poco general del sector AFOLU. Bueno, tenemos un contexto, los países en desarrollo, en el cual aparecen, como todos sabemos, nuevos requerimientos. Eso significa desafíos, significa construir capacidades nuevas. El Acuerdo de París requiere la implementación de un marco reforzado de transparencia, como todos sabemos, y hay una serie de modalidades, procedimientos y directrices para implementar ese marco de transparencia. O sea, la transparencia es uno de los centros o del corazón del Acuerdo de París. La ambición a las metas, pero con transparencia. Y a su vez existen flexibilidades que los países en desarrollo debemos considerar para saber a cuáles de ellas nos resulta oportuno utilizar. O sea, de un escenario donde hacíamos informes que los llamamos los BUR, o los informes finales los reportes finales actualizados, a los nuevos BTR, o sea, y reportes bienales de transparencia, hay evidentemente un gran salto. Estamos en un proceso en el cual pasamos de que a los países desarrollados se les exigía mucho y a los países en desarrollo se les exigía poco, eso era la lógica del protocolo de Kioto, a una lógica del Acuerdo de París donde se tiende a converger en exigencia y a que poco a poco todos los países tengamos que utilizar los mismos requisitos, los mismos formatos, tengamos los mismos este, eh, mecanismos de reporte, etcétera, ¿no? Pero eso de lo nuevo que representa tener que informar los informes de los reportes de transparencia, también incluye las políticas y medidas y también incluye los temas de las proyecciones, que es cómo esas políticas y medidas a futuro pueden influenciar la evolución de las emisiones y remociones de un país para ponerlo en línea con las metas que se van adoptando en las sucesivas contribuciones nacionalmente determinadas. Como sabemos, el primer BTR había que presentarlo el 31 de diciembre de 2024. Cuando leemos las MPGs o las MPD, como nos gusta llamarlas, tenemos que prestar atención a que hay algunas cosas que son obligatorias, lo que se llama en inglés los shall, eso hay que hacerlo sí o sí, y si no lo hacemos, cuando nos revisen nuestro BTR nos van a decir que no estamos cumpliendo con algo que es obligatorio. Después está el should, que es algo que es deseable, que deberíamos hacer, pero bueno, si tenemos una justificación por la cual no podemos hacerlo, podemos bueno, enmarcarlo en esa consideración. Y después está algo más blando que el should, que es el may, es el podría, sería deseable que el país incluyera además. Bueno, así que hay como ese gradiente que hay que tenerlo claro. Cuando leamos las MPD o las MPGs tenemos que tener bien, tenemos que mirar con mucha atención cuál es el tiempo de verbo que se está usando, ¿no? Shall, should o may. Bueno, a su vez, en el contexto internacional, después de la COP29 y después del Global Stocktake que se hizo en la COP28, quedó claro que no tenemos una trayectoria que nos lleve a preservar los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Si posible, 1,5 grados o bien debajo de 2. Bueno, no vamos en esa dirección, vamos bien en dirección a algo cerca de 3, más o menos algo. Entonces, bueno, las nuevas NDC, las 3.0, como a veces se les dice, tienen un horizonte al 2035, alientan a que los países aumenten la ambición en todos los sectores, en todos los gases, en lo posible, y a que se presenten
bastante antes de la COP30, de manera que este año en la región, que tenemos la COP en Belém do Pará, en Brasil, pueda haber una evaluación de si hemos logrado como, como sociedad planetaria, digamos, mejorar la ambición que tenían nuestras anteriores NDC. Ese es un poco el contexto. Bueno, yo pensé que iba a hablar después de Marcelo, entonces puse como título, como señalaba Marcelo, entonces como ahora digo, como va a señalar Marcelo, sobre políticas y medidas hay que comunicar información. Eso está claramente establecido en las modalidades y procedimientos. Entonces los países deben comunicar esa información en el texto y en tablas. En el texto de la BTR, el documento, pero también en las tablas. Eso es algo que los países deben hacer. Ahí ustedes ven en pantalla un ejemplo de la información que los países deben informar. Marcelo lo va a explicar con más detalle después, así que yo no me detengo acá. Y después está información que además los países pueden proporcionar y que sería deseable que la proporcione. Pero el deberán es un mandato. Entonces, si un país no está cumpliendo con esto en su BTR, cuando su BTR sea evaluado, se lo van a señalar. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual en los países del SICA, estos 8 países que son parte de este proceso del hub, en relación a políticas y medidas y proyecciones? Bueno, para responder esta pregunta, pero con foco en el sector AFOLU, eh, eh, hicimos algunas revisiones para permitir algunas constataciones. Fíjense, la situación general en relación a las contribuciones nacionalmente determinadas indica que los 8 países tienen contribuciones nacionalmente determinadas que han sido actualizadas respecto a las primeras, pero que van al 2030. O sea, todavía no encontramos en los 8 países ninguno que haya enviado y que esté en la página web de la Convención de Cambio Climático la nueva NDC 3.0 más ambiciosa con metas al 2035, que sería deseable que pudiera ser enviada para que en la COP30 pudiera ser considerado el progreso global en la ambición. Entonces, esto quiere decir que los BTR de los países del SICA están basados en metas al 2030, en NDCs que tienen como meta el 2030. Eso es igual para los 8 países, como vemos en la pantalla. Y eso está bien, eso no contradice en absoluto las modalidades, procedimientos y directrices. Ahora, ¿cuál es la situación general en relación a los PTR que tenían como fecha límite de presentación el 31 de diciembre del año pasado? Encontramos que de los 5 países del hub, de los 8 países del hub, 5 han presentado ya su BTR1, son Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, y que también, como creo que les decía antes, no se han presentado hasta la fecha NDC 3.0 del 2025. Así que los BTR se basan en la NDC 2 o en la NDC actualizada de la 1 al 2030, lo cual no es problemático, está en línea con las modalidades y procedimientos. Ahora, como les decía, los países deben presentar la información sobre políticas y medidas de mitigación, tanto en el documento como en tablas. Y las tablas específicas, las que se llaman las tablas CTF, el formato tabular común, la tabla número 5 es la que incluye la información en forma de tabla, como veíamos en esta transparencia anterior, en formato tabular. Bueno, ¿qué encontramos? Belice no ha presentado las tablas, Costa Rica tampoco, Guatemala no presenta tampoco las tablas CTF, pero sí el Common Reporting Template, que es el Tables, que es el de la parte de emisiones y remociones. Honduras presenta parcialmente su CTF, pero no presenta la tabla 5, la tabla de políticas y medidas. Panamá presenta la CTF y presenta la tabla 5.
Y en la tabla 5, sin embargo, está casi toda completa, menos 2 columnas, que son las de la descripción de la política, que es algo que el país may o should, así que es algo que el país está como alentado a presentar, y tampoco presenta la columna reducciones de gases de efecto invernadero esperadas al 2030 para cada una de las políticas y medidas. Bueno, que no lo presente es un indicador de que no es algo sencillo identificar cuál es el impacto de cada política y de cada medida dentro de cada política en las reducciones de gases de efecto invernadero esperadas. Repasando el requerimiento, las modalidades y procedimientos nos dicen que las partes deberían centrarse en la información que tiene un mayor efecto en las emisiones o en la absorción de gases de efecto invernadero y que afecta las categorías principales del inventario. Y esta información deberá, si es mandatorio, presentarse en forma descriptiva y en formato tabular. Así que bueno, vemos acá que si bien estos 5 países presentaron sus BTRs, en relación a la parte tabular, hay todavía algunas cosas que están sin hacer. En relación a proyecciones, bueno, las proyecciones con medidas, políticas y medidas al año meta para asegurar pueblo, evidentemente son un desafío para los países del SICA y para cualquier país. Y varios de los países del SICA no han presentado proyecciones para POLU. Las MPD, sin embargo, tenemos que tener claro que incluyen disposiciones de flexibilidad. No para presentarlas o no presentarlas, sino para cómo presentarlas. Eso es importante. No es que no las presento, sino que cómo las presento tienen flexibilidad. Eso lo vamos a ver con más detalle en el taller del Salvador en forma presencial. Ha sido interesante para nosotros constatar que Costa Rica, por ejemplo, incluye una proyección desagregada para los sectores al 2049, aunque no específicamente al 2030 en línea con las metas de la NDC2. En el caso de Panamá, por ejemplo, observamos que Panamá ha recibido capacitación para aplicar la herramienta GACMO, a la cual hacía referencia Jairo, y que presenta escenarios. Escenario de negocio corriente, o BAU, un escenario de carbono neutralidad y un escenario de carbono negativo al 2050. Y Panamá nos dice que no cuenta con información detallada y experiencia en el desarrollo de escenarios para FOLU y anuncia que piensa que esas proyecciones las podrá tener disponibles en el BTR número 3, o sea, no en el 2 dentro de 2 años, sino en el BTR 3 dentro de 4 años. En relación a la parte del documento, leyendo la parte de políticas y medidas de los 8 BTRs, se encuentra en general un menú de políticas sobre todo para el sector UTCUCH o LULUCIEF, y en menor medida, pero también se encuentran políticas para agricultura. También asimismo una constatación que podemos hacer leyendo los BTR es que si bien las políticas están descritas, las medidas que se asocian a la implementación de las políticas y que son en definitiva las que a la larga o a la corta permitirán que los resultados cuantitativos se alcancen o no, está menos detallada en el documento. Pero bueno, esta es una flexibilidad que los países pueden utilizar y justificar, explicar por qué no lo han hecho de otra forma. También observamos que para algunas medidas existen metas cuantitativas. Para el año meta no hay una proyección, pero sí al año meta 2030. Bueno, se espera lograr una reducción de XXX toneladas de CO2 equivalente o un secuestro de XXX toneladas de CO2 equivalente para varias de las políticas, pero no todas. O sea, en algunos casos las políticas no tienen metas cuantitativas asociadas y en otros sí. Y por ejemplo, bueno, ahora haciendo una visualización rápida para ir terminando, Belice, por ejemplo, identifica
algunas políticas y medidas para agricultura, relacionadas con agroforestería, para bosques, asociado con red, protección de manglares. En el caso de Costa Rica, se identifica una NAMA para ganadería, una NAMA para café, se identifica el papel de la agroecología. En el caso de bosques, se pone de relieve algo que Costa Rica ha venido haciendo hace muchos años, que es el pago por servicios ambientales, el apuntar a la carbono neutralidad, promover los corredores biológicos. En el caso de Guatemala, se habla en agricultura de promover como política la agricultura climáticamente inteligente, con programas para pequeños productores, por ejemplo, diversificación de cultivos, y se plantea una política ganadera bovina nacional, con beneficios en mitigación. En bosques también aparece RED, aparece la lucha contra tala ilegal, la ley pro bosque, el Programa Nacional de Reducción de Emisiones, el pago por servicios ambientales, y algunas más, varias más que, bueno, no incluí en la diapositiva para no hacerla muy cargada. En el caso de Honduras aparece la NAMA Café, en agricultura aparece una NAMA ganadera, en bosques aparece una política forestal nacional que integra la agricultura y bosques en el contexto del desarrollo rural, programas de reforestación, como Honduras Siembra Vida, manejo de incendios, sistemas de alerta temprana, capacitación local. En el caso de Panamá, se habla de café sostenible, de política forestal nacional, de reforestación, de manejo de incendios. Así que en general, bueno, como temas comunes, y para ir cerrando esta presentación, a folio sobre políticas y medidas en la PTR de SICA, aparece RED, como donde los países destacan proyectos para reducir deforestación, pero vinculado a la obtención de los fondos internacionales. También la integración de políticas que vinculan agricultura, bosques y clima, actualizando la NDC, pago por servicios ambientales, NAMAs en agricultura, promover la participación de pueblos indígenas y pequeños productores en la gestión forestal, acceso a financiamiento de distintas ventanillas de financiamiento climático, y los co-beneficios de mitigación que pueden provenir de acciones de adaptación, de sinergias, adaptación-mitigación. Por ejemplo, agroforestería, restauración, manejo sostenible de suelos, donde tanto hay beneficios en adaptación como en mitigación. Así que bueno, esto sería todo. Después, si hay preguntas, con mucho gusto, o comentarios, con mucho gusto los podremos compartir, y desde ya que profundizaremos mucho todo esto en el taller presencial. Muchas gracias, Walter, por el análisis. Ha sido bastante claro y muy importante. Justamente para seguir en la misma línea del tema de evaluación de políticas de mitigación y ver otros elementos comunes en la región, Richard, te doy el pase para ver otros análisis de políticas que no sean tipo AFOL. Richard. Deja acomodarme, voy a presentar bien breve para no comer tanto más tiempo de la reunión. Dame un segundo, siempre me pierdo acá. PowerPoint. Sí, yo al análisis general de Walter no tengo nada que agregar, porque en los otros sectores la situación es similar. Voy a destacar dos cosas, voy a tomarme 5 minutos. Primero, en los sectores no follow, en general, lo que los países publican estos 5 países que mencionó Walter, se enfoca principalmente en energía renovable. Hay algunos países que describen políticas o bien políticas que están en una etapa de desarrollo, pero siempre muy con el objetivo de fomentar energías renovables, ¿cierto? O facilitar el ingreso, ¿cierto? Que la expansión de la grilla o de la matriz vaya en esa dirección. Otro sector que es también, o área que es muy bien, que es también relevante, es transporte, todo lo que es transporte público o desarrollo de infraestructura para facilitar la movilidad sostenible. También es algo que aparece bastante en los PTR. Algo que aparece, pero no en todos, es el tema de eficiencia energética a nivel industrial principalmente.
con distintos enfoques. Algunos presentan normativa, otros incluso hablan de ley para. Indirectamente también está el tema de etiquetado que menciona un país, eh, que va como en esa línea. Y uno o dos países mencionan de manera directa o indirecta el tema, no lo escribí acá, pero el tema residencial. Por ejemplo, cómo hacer recambio de estufa, o bien está presente, pero no tan patente, el tema de aumentar la resiliencia a nivel residencial, y ahí parece un poco mitigación. Eh, Eso en cuanto a energía. Ya no hay otras menciones u otros sectores, siempre generación, transporte, industria a través de eficiencia, y ahí también un poco de residencial. En residuos, la mayoría lo menciona, pero siempre lo mencionan como que van a ordenar el sector de residuos. Va a mejorar la gestión de los residuos. Creo que uno o dos mencionan el tema de biogás, ¿cierto? O aprovechamiento energético. También hay bastantes temas pendientes con lo que son la quema, la incineración abierta, ¿cierto? O la quema abierta de residuos. Entonces, mi impresión es que están como en una etapa más de ordenamiento para luego pasar como a una acción de mitigación más específica en el sector de residuos. Hay un país que habla de economía circular, por ejemplo, de cómo generar infraestructura para hacer compostaje, reciclaje, qué sé yo. Algunos mencionan Kigali, pero tampoco es tan patente cómo lo van a implementar y cómo es una medida de mitigación adicional o simplemente la implementación de Kigali. Ya eso también lo encuentro bien interesante de cómo abordarlo, por ejemplo, desde el punto de vista de proyección. Eh, Eso como a bien en general. Eh, Voy a dejar una pregunta, la voy a volver a repetir al final, pero también con Walter nos llamó la atención el tema de las tablas, así que si nos pueden describir o poner en el chat en qué etapa están, sería muy beneficioso para nosotros porque de pronto hacemos algo, al menos una llamada, para ver si apoyamos a algún país que requiera como, o a un grupo de países que requieran apoyo con las tablas. Me llamó mucho la atención ese tema, por el tiempo que ha pasado desde la publicación de la mayoría de los PTR hasta ahora. Em, Eso solamente como agregando a lo de Walter, también tenemos como un barrido por país, ¿cierto? Belice también tiene energía, transporte, residuos, está el tema de... Y hay variabilidad también, y quizás esto es algo que vamos a conversar, en cómo entienden política, medida y acción. Hay algunos que lo entienden como una cosa, hay otros países que lo abren, ¿cierto? Como políticas son las cosas, por decirlo de alguna manera, más estratégicas, y medida algo intermedio, como un plan, y acción algo bien específico. Hay países que hacen la separación en tres, hay otros que lo hacen en dos, y en general, yo creo que amerita que lo discutamos, como cuáles fueron los criterios y cómo lo definieron. Así que no voy a ahondar más, voy a simplemente pasar la diapositiva por los países. Y sí, también indicarles que primero hay gente que lee su informe, así que no quedan ahí muertos en la página de la Secretaría, son muy útiles. Eh, y segundo, les recomiendo a los que están preparando ya su BTR2 que revisen los BTR de los otros países. Hay cosas comunes en cuanto a reporte, hay cosas distintas, bien interesante hacer esa comparación. Así que eso por mi parte, y les voy a reiterar la pregunta de qué está pasando con las tablas, con las CTF para mitigación. Así que si lo responden en el chat, fíjense bien en el chat de responder para todos. Por alguna razón la mayoría de los mensajes le estaban entrando a Valeria. Parece que quedó algo raro configurado en el Zoom. Eso, gracias Almendra. Gracias, Richard. Ahí, sí, por favor pueden ir dejando sus comentarios en el chat. También les vuelvo a recordar que puedan, por favor, identificar sus países en su nombre. Veo que muy pocos lo han hecho. Entonces, por favor, no se olviden para poder identificarlos correctamente en el listado.
Hemos recibido las preguntas igual que nos han enviado por interno, así que no se preocupen por ese lado. Y ahora vamos a pasar a la sección de transparencia de políticas, medidas y proyecciones a cargo de Marcelo Rocha, que es revisor experto de la Convención para la revisión de inventarios de gases de efecto invernadero. Marcelo, te doy el paso. Gracias. Déjenme también compartir mi presentación. ¿Puedes solo confirmar que pueden ver? Sí, lo vemos. Ok, gracias. Bueno, saludos a todos y a todas. Quería entonces también agradecer aquí la oportunidad de estar con ustedes en este webinario y también en El Salvador. Voy aquí a repetir un poco de qué dice Richard, Jairo, también Walter, pero creo que esta repetición es importante para estamos todos claros de lo que es necesario hacer en términos de la información de los BTRs, ¿no? Recordando entonces que esta información de políticas y medidas de las proyecciones hace parte de la información que tenemos que incluir en el BTR para explicar cómo estamos haciendo el seguimiento de la implementación y el cumplimiento de nuestras NDCs, ¿no? Entonces entendemos que las políticas y medidas que los países del giro incluyen en los BTR son las políticas que ellos van a implementar para alcanzar ahí los objetivos de las NDCs, ¿no? También el mismo, Marcelo, perdón, sí, disculpa, adelante, Richard. no sé si empezaste a compartir, solamente vemos una raya blanca. Sí, se dejó de ver la pantalla. Y yo también Perdón, déjeme intentar estaba nuevamente. escribiendo eso. Ok, no, gracias por esto. Estoy ahora con la pantalla Ahora donde sí, tengo, ok, listo. Ahora Ahora sí. sí. ok. Déjeme ver si se puede avanzar. Eh, ¿Se cambió la pantalla? Cambió. Sí, Ok, cambió. gracias. Bueno, decía yo entonces que esta información de las políticas y medidas de proyecciones hace parte de todo el conjunto de información que los países tienen que exportar para dar seguimiento, explicar el seguimiento que estamos haciendo del cumplimiento de las NDCs, ¿no? Entonces, las políticas son las que los países entienden que van a contribuir con el cumplimiento de la NDC. Y también, como explicó Jairo, las proyecciones son como una herramienta que tenemos para también conocer si vamos a estar alcanzando la NDC, ¿no? Como explicó Walter, hay algunas informaciones que tenemos que incluir como parte de las políticas y medidas, ¿no? Que es el nombre de la política y medida, la descripción, sus objetivos, si es un instrumento normativo, económico o otro, si es una política que está prevista, aprobada, aplicada, cuáles son los sectores que afecta. Y aquí vamos a hablar más del sector AFOLU, los gases de efecto invernadero que la política trata, cuando se inició la implementación de esta política y cuáles son las entidades que están involucradas, ¿no? Esas son informaciones entonces que es un shall requirement, entonces es decir que los países deben incluir esa información en las tablas, ¿no? Los países también pueden incluir alguna información sobre el costo de estas políticas, beneficios que no sean relacionados a la mitigación de los gases de efecto invernadero y otras informaciones adicionales. Entonces, aquí, como también identificó Walter, no todos los países han logrado presentar la información en formato tabular, ¿no? Hay una decisión, la decisión 5CMA3, donde entonces esta decisión, los países han acordado cuáles son las tablas que debemos utilizar. Y aquí este es como un screenshot de la tabla 5, que es la tabla que entonces vamos a utilizar para incluir las informaciones de políticas de medidas. Y para esto hay una herramienta de reporte que el secretariado desarrolló, donde los países con credenciales pueden entonces hacer acceso a esta tabla, las tablas de reporte, no solo esta, pero todas, incluyendo las de gases de efecto invernadero del inventario, e incluir la información correspondiente, ¿no? Quizá aquí en el chat, pero también en El Salvador, podemos discutir un poco si quizá uno de los países
han tenido algún tipo de problema o desafío en accesar las tablas a través de la herramienta de reporte del secretariado. La idea es que esto va a facilitar la inclusión de la información que es requerida para las políticas y medidas. Hablando ahora de proyecciones, también ya repitiendo quizá un poco lo que habló Jairo, pero aquí es importante también recordar, como decía, que esta información de proyecciones es una información que va a ser, debe ser reportada por los países para ayudar entonces explicar cómo las NDCs están caminando, ¿no? Y aquí tenemos tres escenarios. El escenario con medidas adicionales y sin medidas. Solo el escenario con medida es que es una obligación, un requerimiento obligatorio, un shall requirement, ¿no? Entonces, todos los países en su BTR deben tener una sesión de proyecciones y dentro de esa sesión de proyecciones deben incluir las proyecciones del escenario con medidas, que abarca las políticas y medidas aplicadas y adoptadas, ¿no? En particular, estamos hablando aquí de las políticas de AFOLU. Entonces, si los países en la tabla 5 han incluido políticas de AFOLU, también en el capítulo, la sesión de proyecciones de su BTR, deberían incluir un escenario con las medidas de AFOLU y las proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero de esas medidas. Los países pueden poner dos escenarios adicionales, con medidas adicionales y sin medidas, pero aquí no es un requisito obligatorio, es un should requirement, ¿no? Pero como ya identificó Walter, no todos los países están trabajando esto en ese momento. Algunos tienen ahí una previsión de hacer eso para el BTR3. Entonces vamos también a tener la oportunidad de discutir un poco cuáles son los desafíos, en particular para hacer proyecciones del sector de AFOLU, que están relacionadas, como explicaba yo, con las medidas que ustedes han incluido o van a incluir en los BTRs. Entonces, cuando hablamos de proyecciones de escenarios con medidas, estamos hablando de las medidas incluidas en la tabla 5, en particular las medidas AFOLU que ustedes han elegido reportar en los BTRs. No voy aquí a hablar mucho más porque Jairo ya explicó de manera muy precisa, ¿no? Aquí es solo una representación visual de cómo serían esos escenarios. Entonces, las proyecciones de emisiones a futuro con los diferentes escenarios, con medidas adicionales y sin medidas. Recordando que solo el escenario con medida es obligatorio tener en las proyecciones. Los otros dos escenarios no son necesarios incluir, pero se puede incluir si así el país entender esta información como relevante. También aquí otra representación de cómo puede ser esas emisiones a futuro. Y aquí salientando que hay algunas flexibilidades, en ese caso aquí la flexibilidad de los años que deben estar incluidos en las proyecciones. Esta aquí son las tablas que hay que incluir también utilizando la herramienta de reporte del secretariado. Se puede ver que para cada escenario hay una tabla diferente, o una tabla única, perdón, pero la información dentro de la tabla es la misma. Básicamente tenemos que poner por sector en líneas, ¿no? Cuáles son las emisiones de los escenarios. Entonces, el escenario con medida, que es la tabla 7, va a tener para cada sector la información del inventario, el último año, y las emisiones en los años correspondientes, esto separado por sector y separado por gases de efecto invernadero, ¿no? Y aquí, para cerrar la presentación, explicar que hay flexibilidad. Nosotros como países en desarrollo tenemos la opción de tener flexibilidad en la información que estamos incluyendo en el BTR. En los casos de políticas y medidas, la información de políticas y medidas y de proyecciones, estas son las flexibilidades que tenemos. Por ejemplo, cuando reportamos las políticas y medidas, podemos no reportar
la información sobre las estimaciones de reducciones de emisiones logradas o proyectadas de esas políticas y medidas. Sabemos que en algunos casos es muy difícil estimar, cuantificar las reducciones de emisiones de esas políticas y medidas, entonces nosotros podemos utilizar la flexibilidad de no informar esas proyecciones, esas reducciones de emisiones logradas o proyectadas. Claro que aquí tenemos como toda flexibilidad, indicar cuáles son las dificultades que tenemos y también un plan de acción para que en el futuro, si recibimos un soporte técnico o también financiero, podemos lograr tener esa información. Para las proyecciones, tenemos flexibilidad de no presentar las proyecciones. Si presentamos la información o proyecciones, tenemos la flexibilidad de tener años, no todos los años que se piden, solo algunos años, y también presentar una información acerca de las proyecciones que no están completa, que es más simple, ¿no? Entonces, aquí lo que quería decir para cerrar es que quería incentivar a ustedes a trabajar las proyecciones y utilizar las flexibilidades y quizá en los próximos BTRs presentar quizá una proyección que puede no estar tan completa o estar tan desarrollada, pero con base en la flexibilidad podemos presentar una información quizá limitada o un poco no tan completa, pero solo para empezar a hacer el ejercicio. Y lo más importante después también tener el feedback de los revisores de Naciones Unidas que van a mirar esta información de políticas y medidas y proyecciones y hacer ahí algunas recomendaciones de mejorías, ¿no? Todo esto vamos a poder discutir en más detalles en El Salvador. Entonces aquí solo quería poner esto también para estamos juntos pensando en cómo entonces podemos evoluir y poner más informaciones completas sobre políticas y medidas y proyecciones. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Perfecto. Entonces, creo que ya con eso podemos entrar a la sección de intercambio de opiniones, preguntas y respuestas. Hemos recibido algunas preguntas por interno. Creo que tal vez, Richard, puedas empezar tú con las preguntas que te han llegado a ti por interno. Sí, gracias, Almendra. Un país nos indicó que tenía problemas con la tabla 5. De pronto, no, la verdad es que en el taller no tenemos un espacio como pensado para familiarizarnos, para que se familiaricen con las tablas, porque el año pasado tuvimos dos talleres de eso, uno de inventario y otro de NS y PAMS. Pero lo que sí podemos hacer es bien generar el espacio, de pronto un espacio informal durante el taller, tener una bilateral, o bien la otra alternativa es que el país nos comunique a través del hub o directamente a Almendra o a mí, que requiere apoyo en esto y podemos generar una llamada eh, con los expertos del consorcio para apoyar al país en esto. Ya hemos hecho esa modalidad con otros países y ha funcionado. Entonces, les sugiero eso. Pueden esperar al taller y de pronto allí tenemos una conversación informal o bien se comunican con nosotros y vemos como el espacio para poder conversar con ustedes y ayudarlos a resolver las dudas que tengan con las tablas. Perfecto. Creo que ahí, bueno, quien hizo la consulta nos puede contactar. Igual en el siguiente slide van a encontrar ahí nuestros correos. No sé si hay alguna otra consulta que nos haya llegado por directo, tal vez alguno de los otros especialistas. A mí no me llegó ninguna otra por directo. A ver. Justo hay un comentario en el chat que dice Claudia Ya. que va a enviar una solicitud al hub para este efecto para
que podamos orientar en el llenado de las tablas. Sí, creo que es buena idea, Claudia. Los invito a seguir otros países que tienen la misma solicitud. Se comuniquen con el hub o con nosotros, o con los dos, nos pueden copiar a los dos, porque de pronto también juntamos a grupos de países con dudas en las tablas y vemos cómo eh, lo juntamos. Sí, Honduras también solicitó eso. Pero no hemos recibido más consultas al respecto. Perfecto, entonces ya saben, pueden contactar al Hub para tener ahí un grupo de países que hagan la consulta y tener ahí un grupo con cual trabajarlo. No sé si hay alguna otra consulta, sea para Marcelo, para Jairo, para Walter sobre sus presentaciones o para Richard también sobre la agenda o sobre su presentación también. O alguna opinión que tengan sobre lo comentado. Y bueno, mientras tanto, les recuerdo que, bueno, si tienen alguna duda logística, se comunican con Luis, con Salvador, ¿cierto? Con Lennox, que ellos les pueden ayudar en ese tema. Y como mencioné al principio de la llamada, les vamos a mandar una presentación tipo. Y también, y esto olvidé mencionar, les vamos a mandar un cuestionario para de antemano saber algunas cosas y orientar el trabajo del taller en función de esa encuesta. Una encuesta bastante breve. No se compara a la primera encuesta que tuvimos el año pasado, sino que es algo más corto. No les va a tomar más de 5 minutos. Eh, y también asegúrense de que vayan expertos tanto de energía, transporte, como de agricultura y de tierra para sacar el máximo de provecho del taller. Y el otro recordatorio es que si ustedes ya tienen a la vista alguna política o que ya estén analizando, que ya está analizada y que quisieran compartir o recibir algún tipo de insumo o podríamos utilizarla como ejercicio dentro del taller, así que les pido que también nos avisen si ese es el caso. Salvador. Gracias, Richard. Gracias, colegas. Sí, no, creo que ha estado muy interesante el webinario y creo que eh, genera mucha expectativa, ¿no? En lo que vamos a tener acá en San Salvador. Acá lo vamos a estar esperando. Sé que varios de ustedes, el tema de las designaciones no es algo que les corresponde, pero sí recordarles que estamos esperando las designaciones, ¿verdad? Tenemos ya confirmaciones de El Salvador, de Panamá, pero el resto de países están en proceso aún, así que si alguno de ustedes va a ser o alguna de ustedes va a ser designado, nos ayudarán enviando a la brevedad posible una copia de su pasaporte, sobre todo para los que van a tener que viajar. A mi colega Marcela, que ya la conoce la mayoría, y a mí, agradecer de ese lado que nos ayuden con eso. Entiendo que hay mucha expectativa de venir al taller, pero entre más pronto nos ayuden con las confirmaciones de las delegaciones, nos facilitan el trabajo que tenemos que hacer, porque es bastante, digamos, muchas cosas que el equipo acá tiene que arreglar. Gracias. Muchas gracias por el recordatorio, Salvador. También, Richard, por el anuncio. Entonces, si no hay alguna consulta o comentario, no se olviden que tenemos el Learning Management System, el LMS, donde ahí siempre colgamos toda la información de los webinars, de los talleres. Ahí pueden encontrar toda la información de lo que ya hemos visto, que hemos venido realizando. También van a encontrar la información de este webinario.
Y ahí también hay un foro donde pueden ir dejando sus preguntas si es que tal vez ustedes vuelven a ver este webinario y les surgen consultas antes del taller, también los pueden dejar ahí, pueden generar conversaciones entre ustedes para también tal vez compartir o intercambiar experiencias sobre alguna consulta que tengan o que hayan podido resolver. Entonces, les invitamos a que puedan utilizar este foro para poder intercambiar sus opiniones. Y como próximos pasos, en realidad ya Richard un poco que lo adelantó, vamos a compartirles un template, que es el template previo al taller, pero también va a ir junto con un cuestionario para conocer también la situación de ustedes en cuanto a proyecciones y la evaluación de políticas y medidas de mitigación. Como siempre, les vamos a enviar por correo la encuesta corta que ayuda a ICAT a supervisar y evaluar la eficacia del enfoque formativo de este webinario y les vamos a compartir, por supuesto, este material, la grabación y como siempre se va a subir al Learning Management System que les acabo de comentar también. Eso sería todo por hoy. No sé, Richard, si quieres complementar algo adicional. Si no hay nada más, entonces nuevamente, si tienen alguna otra duda, pueden contactar con nosotros. Aquí están los datos de los expertos y de nosotros. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos en el taller en El Salvador el 6 de mayo. Gracias, saludos a todos y hasta pronto. Muchas gracias, saludos a todos. Nos Muchas vemos pronto. gracias. Que tengan buen Saludos. día.